Sí. Bueno, la casa de la iglesia, el templo, la edificación donde se junta la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros. Somos el grupo de personas que hemos sido salvadas, redimidas del pecado, de la condenación, a través del sacrificio único y perfecto de Jesús. Bueno, en esta mañana voy a poner a trabajar los cerebros para hacerles preguntas. Vamos a ver si saben. Ustedes saben que hay preguntas, hay muchas preguntas y uno necesita a veces saber las respuestas, ¿sí? Vamos con matemáticas, ¿sí? 8 por 8, ¿cuánto es? A ver, es fácil, no. 10 más 10 menos 5, 15, ¿sí? Cuidado, miren que es fácil, ¿sí? La raíz cuadrada de 64, ¿ah? Raíz cuadrada, ¿ah? No puede ser, jóvenes, ¿sí? No lo reconozco. La raíz cuadrada de 64, 8, pero me decían 6, yo digo, ¿será que yo ahora estoy mal? Este es un sueño, ¿sí? La capital de China, Shanghái, Leluar. No, está el argentino, pero está así, no. Sí. El presidente de El Salvador, ¿cómo se llama? Nayib Bukele, ¿sí? ¿Quién inventó el foco? El Señor, porque es la luz. No sean así. Ahora eran cristianos, ¿sí? Bueno, Tomás Alva Edison, sí, Dios le dio la inteligencia, pero no fue Dios, fue un hombre, Tomás Alva Edison, ¿sí? ¿De qué trata el libro de Levítico? No, ahí sí ya. Bueno, hay un montón de preguntas que quizás nosotros tengamos la respuesta, y hay preguntas fáciles y las respuestas también son fáciles de hallarlas, ¿no? Pero hay preguntas que son difíciles de contestar, y son preguntas relacionadas a la existencia humana. Por ejemplo, ¿quién soy? Eso es una pregunta muy buena para hacer. ¿Quién soy? Otra pregunta buena para hacer: ¿quién me hizo? ¿Sí? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esas preguntas son preguntas muy importantes, y la verdad que están en el corazón de todas las personas, de todos los seres humanos. Todos queremos saber para qué estamos acá, quiénes somos, quién nos hizo, de dónde venimos, cómo fuimos formados. Hace tiempo atrás, el anterior año, empezamos una serie que es larga y termina en el mes de junio. Se llama ¿Qué creemos como iglesia y por qué es importante? Todos los que estamos en la iglesia deberíamos saber responder las preguntas a un mundo que siempre está preguntando. Deberíamos responder esas preguntas. Y hoy vamos a responder una pregunta importante, y vamos a iniciar nuestro tema de este mes, que es el hombre. Hoy vamos a hablar de la creación del hombre. La semana que viene vamos a hablar de la caída del hombre, después de la salvación del hombre. Pero hoy vamos a hablar de cómo el hombre fue creado, de quién lo hizo, cuál fue su propósito, cómo es su diseño. Y vamos a orar para pedirle a Dios que en su misericordia nos dé un corazón abierto a escuchar, y también que nosotros al final nos hagamos esta pregunta: ¿por qué es importante que yo conozca esto? Porque todo lo que tú conoces va a afectar la manera en cómo tú vives. Es más, la forma en que tú vives determina lo que tú crees, ¿sí? La forma en la que nosotros vivimos refleja lo que creemos, aún en cuanto a Dios y a la manera en la que nosotros entendemos cómo Dios nos creó. Así que vamos ahí a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios que nos guíe en su misericordia. Amado buen Dios y Padre, cuántas gracias te damos por este día, por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia. Gracias por este edificio, Señor, que nos has regalado para poder compartir, para estar juntos, para adorarte, servirnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, exhortarnos, enseñarnos los unos a los otros. Señor, te damos muchas gracias porque entendemos que tú nos has dado tu palabra
para responder las preguntas más difíciles en cuanto a la vida y a la existencia humana. Y te rogamos, Señor, que tú puedas traer luz en medio de todo lo que nosotros hoy estamos creyendo. Y si está mal, Señor, danos de tu gracia para cambiarlo y corregirlo. Y si, Dios, lo entendemos, pero no sabemos cómo vivirlo, danos la sabiduría para saber cómo aplicar este conocimiento que entendemos. Señor, dispón nuestros corazones. Danos de tu gracia para que lo que escuchemos se convierta en obediencia, para que lo que escuchamos se convierta en adoración. Señor, para que lo que escuchamos se vea reflejado en nuestro carácter, en nuestra conducta. Señor, fortalécenos para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás acá y porque no hay otro que pueda amarnos ni darnos la esperanza que solamente tú tienes, Señor, y ofreces abundantemente a todos los que a ti se acercan. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Bueno, nosotros hemos preparado algo como iglesia para los niños y los adolescentes. Y son unas hojitas para tomar nota, ¿sí? Yo como papá a la Luchi le digo: Luchi, el desafío de cada edad, de cada etapa en la vida, es escuchar la voz de Dios. Y la verdad que a veces los niños o los papás creen que la reunión de una iglesia no es para los niños. Nosotros quisiéramos que los niños tuvieran una guardería, ¿no es cierto? Para nosotros deshacernos de ellos por 2 horas y nosotros disfrutar así el culto dominical. Pero los niños tienen la necesidad tan grande de Dios. Allí en Apocalipsis, cuando se presenta el juicio de Dios, el juicio del trono blanco, dice que hay pequeños y grandes delante de Él. Un niño ya nace pecador. Y si un niño nace pecador, ya nace separado de Dios. Y si nace separado de Dios y muere en esa condición, la Biblia dice que hay un infierno. Nuestros hijos necesitan escuchar a Dios, tanto como tú lo necesitas. Y la iglesia debe proveer herramientas para ayudarte a crecer en tu tarea como papá. Esta es una. Entonces, la idea es esta: que cuando tú vengas, tú le pidas a Lilomar: Lilo, ¿dónde está la hoja de mi hijo? ¿Sí? Y cuando esté tu hijo ahí, tienes que ayudarle a entender lo que no entiende y a explicárselo mientras tú estás escuchando. Porque así tu hijo también es bendecido y santificado. Y cuando vayas a casa, habla de lo que se habló en el culto, preguntale qué entendió, qué le llamó la atención, qué dibujo hizo. Porque la tarea como padre, una de las principales tareas que tienes, es más, el desafío para ti como padre y para mí como padre es estar tranquilo y estar en paz cuando nuestros hijos hayan encontrado la vida en Jesús. Si eso sucedió, yo puedo decir: Señor, puedo morir en paz. No solo porque voy a volver a ver a mi hijo en la eternidad, sino porque mientras eso sucede, mi hijo va a estar abrazado por la gracia, por el Salvador, y el Salvador le va a dar sabiduría para tomar decisiones y va a ser guardado de muchos dolores. Así que regálale a tus hijos la bendición de conocer al Salvador. Acompáñales en ese proceso. Utiliza lo que la iglesia te da, ¿sí? Hay muchos que estaban entristecidos porque ya no va a haber programa de niños. No va a haber programa de niños, pero sí ministerio de niños. Y hoy parte de ese ministerio es esta hojita. No me la reveló el Señor, no la vi en un sueño, es solo una hojita, una forma para ayudarte en la tarea que tienes como papá. Es solo eso. Si vos querés traer otra hojita parecida a esta, no importa, ¿sí? Esta hojita no está santificada, no va a hacer ningún milagro en la vida de tu hijo, pero va a ayudar a tu hijo en el proceso del milagro, que es escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Bueno, cuando nosotros nos hacemos preguntas en cuanto al origen del universo, en cuanto al origen de la humanidad, inevitablemente vamos a ir a la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, el primer libro que se nos va a venir a la mente es Génesis, que su significado es el libro de los comienzos o nacimiento. Cuando este libro fue dado a la nación de Israel, ¿en dónde? Cuando ellos estaban en el desierto. Ellos habían sido librados ahí de la esclavitud en Egipto y ahora estaban ahí caminando en el desierto, y sabemos que estuvieron caminando durante 40 años.
¿no es cierto?, a causa de su rebeldía, y después de eso iban a entrar a la tierra prometida. Y Dios a través de Moisés le dio la ley, o la Torá, o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Y es maravilloso el libro de Génesis, ¿sabes por qué? Porque el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, ellos no tenían un montón de respuestas a muchas preguntas que había en sus corazones, y Dios a través de este libro iba a contestar que todo lo que estaba sucediendo en sus vidas como pueblo no era algo que era accidental o de la suerte, porque a veces nosotros pensamos que lo que está pasando en nuestra vida no está orquestado, controlado y administrado por Dios. Entonces Dios a través del libro de Génesis quiere contarles que ellos son parte de una historia, de la historia más grande jamás contada, porque la Biblia es una gran historia, es la historia de la redención de Dios. Porque en el libro de Génesis te va a contar el origen de la humanidad, pero también de cómo la humanidad cayó. Y Dios en el libro de Génesis ofrece a Adán y a Eva en la caída la promesa de un redentor. Dios ahí en su palabra afirma que un día de la simiente de la mujer, que la mujer daría a luz a un hombre, y este hombre le daría un golpe a la serpiente, un golpe mortal, y la serpiente le mordería en el talón. Bueno, esto es un cuadro del Redentor, de un Salvador herido. Y ese Salvador herido nosotros, y me emociona cuando lo cuento, sabemos que es Jesús, sabemos su nombre, y sabemos que esa simiente vino a través de una mujer llamada María, y que esa mujer no vino de cualquier pueblo, esa mujer vino de un pueblo llamado Israel. Y ese pueblo de Israel tuvo un inicio, y ese inicio fue milagroso, porque la nación de Israel vino a través de un hombre anciano llamado Abraham y de una mujer anciana que no podía tener hijos llamada Sara. Entonces Génesis te cuenta cómo sucedió eso, pero cómo está encaminado de manera cuidadosa el plan de Dios para traer a este Salvador. Así que el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Y este libro era tan importante para la nación de Israel, para que ellos entiendan quién es Dios y cuál es su plan. Y nosotros necesitamos el libro de Génesis tanto como ellos lo necesitaban en ese momento en el que estaban viviendo. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 1. El título de la predicación de hoy se llama Una obra maestra llamada humanidad. Yo sé que cuando tú miras a alguien, ¿no es cierto? Quizás cuando estabas ahí en los tiempos de romántico con tu esposa, tú veías a tu esposa o a tu novia y decías, eres una obra de arte, ¿no es cierto? ¿Seguís pensando que tu esposa es una obra de arte? O cuando ves a tu esposo ahí gordito comiendo, ¿no es cierto? Un poco ya sin cabello, vos lo ves, vos dices, amor, eres una obra de arte, ¿no? O quizás por ahí vos te levantas como joven, te miras al espejo, vos dices, qué pintura tan fantástica, ¿no es cierto? Muy orgulloso aquel joven. Pero realmente la humanidad es una obra magnífica, es una obra maestra. Y vamos a descubrir 3 razones por las cuales la humanidad es una obra maestra, es una obra magnífica, es una obra única, ¿no es cierto? Es muy valiosa, y tiene un gran y enorme precio. Hoy la humanidad, incluso en una película decían, ¿sabes qué? Decía uno de los actores ahí en la película, decía, ¿sabes qué pasaría si los humanos desaparecen de la Tierra? Y dice, y el mundo seguiría bien. Pero ¿sabes qué pasaría si desaparecen las hormigas? Todo el mundo desaparecería, ¿sí? Y yo me quedé pensando cómo hoy la humanidad ha sido reducida a nada, cómo hoy se le ha quitado el valor a las personas. Hoy las personas son menos que nada. Y la verdad es que Dios no dice eso. Cuando la Biblia habla de la humanidad, habla de una obra maestra. Y la primera razón es que es una obra maestra por su diseñador. Toda obra va a ser magnífica de acuerdo a quién la hizo. Por ejemplo, en el Museo de Nueva York hay una obra de Van Gogh que se llama La Noche Estrellada. Esa obra está calculada en un valor de 500.000 a 1.000 millones de dólares. Imagínate cuánto cuesta esta pintura.
¿Y por qué esta obra es tan especial? Bueno, porque la pintó Van Gogh. Entonces todo lo que pinte Van Gogh tiene un precio sumamente grande por la forma en la que él pintaba, según los expertos. La humanidad es una obra maravillosa. ¿Por quién la hizo? ¿Por quién la ejecutó? ¿Por quién es su diseñador? En el versículo 1 de Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, una de las teorías más usadas en la comunidad científica es la teoría del Big Bang o de la gran explosión. ¿La han escuchado? Bueno, mira lo que dice esta teoría. Esta teoría afirma que en el principio, o sea, antes de que todo fuese creado, toda la energía del universo estaba concentrada en algo más diminuto que un átomo, en un pequeño poroto, para que se entienda en nuestros términos. Toda la energía estaba acumulada en eso. Pero un día, ese pequeño porotito donde estaba acumulada toda esa energía, dice que colapsó, explotó. Y a través de esa explosión grande y cósmica, el universo tuvo lugar o nació. Y desde ese momento hasta hoy, el universo se ha ido expandiendo. Entonces, cuando un niño pregunta ¿quién hizo todo?, al niño le dicen, había un pequeño porotito con un montón de energía que en un momento, no se sabe cuándo, porque no se sabe cuándo existió el tiempo, estalló y se formó todo hijo lo que ahora tú ves. El niño diría, ¿eso es verdad? Pero ahora hay otra pregunta. Bueno, si así fue la causa del universo, ¿de dónde vienen los animales? ¿De dónde vienen los microorganismos? Ustedes saben que una gota de agua puede tener un microcosmos adentro, en una gota de agua. O sea, vos ves la zanja, pero si analizáramos la zanja microscópicamente, hay un mundo ahí adentro de esa zanja. Y les aseguro que no es basura, sino tiene que ver con pequeños animales, pequeños reinos. Ahí, solamente en la zanja de tu casa. Bueno, ¿de dónde vino eso? Bueno, hay una teoría, que es una de las teorías más famosas, planteada inicialmente por Charles Darwin, es la teoría de la evolución. Mira, ¿qué te dice esta teoría? Que un día apareció un pequeño organismo. No se sabe cómo era, pero era un organismo, era un ser vivo. Y a medida que fue pasando el tiempo, este organismo empezó a cambiar, empezó a mutar genéticamente y dio lugar, a través de este solo organismo, todas las especies que existen en el mundo. Uno dice, Diego, ¿de ese organismo salió todo? Sí, eso es lo que dice la comunidad científica. Y por eso cuando tú escuchas ahí programas de Discovery Channel o Nat Geo, National Geographic, o sea, te dicen 450.000 millones de años. Vos dices, a ver, para que pasen 10 años a mí me parece un montón. Imagínate 450.000 millones de años. Uno dice, ¿tanto tiempo? Bueno, porque los seres humanos han adoptado estas teorías como medios para explicar una realidad que es sumamente compleja a través de respuestas que, si tú las escuchas y las meditas, son absurdas. Y que hay que tener una fe más grande para creer estas dos teorías que llegar a tener fe y confianza en lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 1. Y es que antes de que todo existiese, antes de que no existiese absolutamente nada, había algo que era absolutamente todo. Y era la persona de Dios. Era la persona de Dios. Cuando nosotros escuchamos acerca de la creación, y en esto incluido el hombre, nosotros pensamos que Dios, bueno, era un ser solitario. Y era un ser que necesitaba diversión. Entonces, como necesitaba estar acompañado y necesitaba hacer algo, porque qué aburrido debe ser estar solo, sin nada, en una eternidad. Es como cuando un adolescente dice, me voy a quedar acá sin internet
O sea, es sumamente aburrido, no sé qué voy a hacer de mi vida. Una semana sin internet encerrado. Y uno tiende a humanizar a Dios a tal punto que la gente se ha preguntado, a mí me creó mi papá y mi mamá, ¿quién creó a Dios? Bueno, ¿sabes qué? Con Dios no podemos aplicar los mismos términos que para aquello que fue creado. Porque si a Dios lo hubiese creado alguien, Él no sería el creador, como aparece acá en el versículo 1. A Dios nadie lo hizo jamás. Nadie lo hizo jamás. Nadie le puso, a Él nadie le enseñó, a Él nadie lo entrenó, a Él nadie tuvo que sostenerlo, a Él nadie tuvo que empujarlo, a Él nadie tuvo que presentarle una planificación ordenada. Él no tuvo que ser adiestrado en algo por algún determinado tiempo. Acá cuando dice la Biblia, en el principio, o sea, antes de que fuera todo, había algo que representaba y era todo. Y lo tenía todo. Y era perfecto en todo. Y esa persona era Dios. Y en el principio Dios creó. Esta palabra crear es atribuida comúnmente en el Antiguo Testamento a Dios. Dios es el único creador. Es el único creador. Entonces Dios no tuvo a alguien que lo haya creado. Entonces no fue un pequeño porotito que estaba acumulando energía que explotó el que dio lugar al universo conocido, sino fue Dios. Fue Dios. No fue un pequeño microorganismo el que a través del tiempo de millones de millones de millones de millones de billones de trillones de años dio lugar a todas las especies. Fue Dios. Fue Dios. En el principio Dios creó. Ahí en Jeremías, vamos un ratito a Jeremías 10:12. Y vamos a leer desde el versículo 11. Y aquí vamos a ver un contraste entre los dioses falsos que adoraban las naciones paganas y los dioses que empezaron a adorar los israelitas, dioses falsos y vanos, y el Dios verdadero. Y mira lo que dice acá. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Versículo 13 dice: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí Jeremías, en este contraste, afirma que hay un Dios verdadero. Y este Dios verdadero no es como el Dios de las naciones paganas. Porque este Dios, ¿qué hizo? Hizo los cielos y también la tierra. Cuando habla de los cielos, tiene que ver no solamente con el cielo que ves, sino con los cielos que no vemos, el cosmos, el universo. ¿Sí? Él hizo el cosmos, el universo, y la tierra, el mundo. Pero dice que lo hizo con tres cosas. Mira, aparece ahí en Jeremías. Dice, el que puso el mundo en orden, el que hizo la tierra, dice, con su poder. Aquí vemos la capacidad que tiene este Dios verdadero. Es un Dios todopoderoso. Él hizo todo lo que existe porque Él es el Dios todopoderoso. Lo hizo con su poder. Lo segundo, el que puso en orden con su saber. Él puso todo lo que existe de acuerdo a una habilidad innata, eterna e inmutable que Dios tiene. Dios tiene un poder todopoderoso y tiene una habilidad infinita. ¿Sí? Pero lo tercero, dice, y extendió los cielos con su sabiduría. Y acá aparece el conocimiento
perfecto de Dios. Dios es el Dios verdadero porque Él hizo los cielos y la tierra. Y Él la hizo con su poder, Él la hizo con su habilidad, Él la hizo con su conocimiento perfecto. Y cuando la Biblia habla de Dios, no habla de una fuerza, no habla de un ser impersonal, habla de alguien, de un ser, de una persona. Y Él se llama Elohim, Dios. Dios. Vamos otra vez ahí a Génesis capítulo 1. Y vamos a ver algunas características en cuanto a este diseñador. En el versículo 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya afirmé, y la Biblia afirma, que no existía absolutamente nada. Pero es interesante que Dios se haya propuesto crear algo sin tener absolutamente nada. Cuando tú quieres hacer un pastel, mi esposa quería hacer panqueques, o la Luchi que ahora está cocinando, quería hacer panqueques, ¿sí? Entonces fueron a hacer los panqueques, querían crear algo, pero se dieron cuenta que no había la harina leudante y estaba lloviendo torrencialmente. ¿Qué tenía que hacer? Ir a comprar la harina leudante. Los seres humanos, para crear algo, necesitan ir a buscar de cosas, de materia, para poder hacer eso que está en su mente. Bueno, Dios es un diseñador completamente distinto porque Él quiso crear algo y cuando quiso crear algo, vio la nada, dijo, no importa, yo lo puedo hacer. Entonces, la primera cosa que entendemos es que Dios es un diseñador extraordinario porque Él hizo todo, ¿de dónde? De la nada. Él hizo todo de la nada. La nada, como dice la ciencia, no puede crear todo. Y el caos no produce orden. Jamás el caos puede producir orden como habla el Big Bang. Solo Dios puede producir orden en el caos. Solo Dios puede hacer de la nada que exista un todo. ¿Se entiende? Bueno, lo segundo que vemos acá en Génesis es que creó todo sin la necesidad de asistencia. Ahí, por ejemplo, en el versículo 3, vos ves y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 4 dice, Dios hace una evaluación, y Dios vio que la luz era buena. Y en el versículo 5, Dios le llama a la luz de una manera. Después en el versículo 6 dice, dijo Dios. En el versículo 7 dice, e hizo Dios. En el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión. En el versículo 9 dijo también Dios. En el versículo 10, y llamó Dios. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En el versículo 12 dice, y vio Dios que era bueno, en la última parte. En el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras. En el versículo 16 dice, e hizo Dios. Versículo 17, y las puso Dios. ¿A quién ves como personaje principal en todo este pasaje? A Dios. Nadie le ayudó a hacer absolutamente nada. Cuando tú compras una casa y la quieres remodelar, tienes que llamar a personas para que te traigan los materiales, tienes que pedir a personas para que te ayuden a meter los materiales. Bueno, Dios no tiene ayuda o asistencia de absolutamente nada ni nadie. Dios dice, yo hice los cielos solo. Cuando Él se le aparece a Job, ahí en el libro, después de todo lo que había pasado, Él le dice, Job, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice lo que hice en la creación? Si tú estuviste, dímelo. ¿Por qué le dice Dios a Job esto? Porque cuando Dios lo hizo todo, no había nada ni nadie con Él. Él lo hizo. Lo tercero es que Dios, todo lo que hizo, cuando Él llega a la conclusión, ¿viste cuando vos le preguntás a alguien? Yo tengo una crisis a veces en mi matrimonio. Sí, mi esposa me va a decir, ahora sí se pudrió todo después del culto. Sí.
Viste que yo me emociono y arreglo algo y digo, mi amor, ¿qué te parece? Y mi esposa tiene una capacidad extraordinaria, porque es medio idónea, para encontrar dónde está lo que está chueco, donde falta el detalle, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, faltó esto, y después uno tiene que cambiar y no se explica, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque yo soy un ser humano limitado, entonces yo puedo hacer algo bueno, pero jamás voy a poder hacer algo bueno en gran manera, porque siempre lo que yo hago va a tener algún defecto, algo va a tener que mejorarse, algo no va a tener las medidas correctas y exactas, algo no va a estar ubicado de manera correcta, algo siempre va a faltar. Pero cuando Dios crea, mira lo que dice ahí la Biblia. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, y vio Dios que era bueno. Versículo 12, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, en la última parte, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, y bueno en gran manera. Imagínate, Dios hace todo de la nada, sin la necesidad de ayuda, y cuando busca un evaluador para saber si eso es bueno, ¿a quién busca? A sí mismo. Y cuando Él se evalúa a sí mismo, Él dice, es bueno, y bueno en gran manera. ¿Sí? Tú tienes hoy un celular que está buenísimo, ¿no es cierto? Tienes calculadora, reloj, agenda. Pero los primeros celulares, los que eran de mi época, ¿cómo eran los celulares? Y los que eran de la época de mi abuelito, si en algún momento supieron del celular, el celular tenías que pedir ayuda para que te ayuden a llevarlo. ¿Sí? Y dicen que uno de los padres del celular fue Graham Bell. ¿Se acuerdan del celular? Esto no era un celular, ¿se acuerdan de ese teléfono estresante? Marcabas uno y tirabas la perillita, después dos. No, si era una emergencia con tu pibe, se moría el pibe hasta que marca el 911. Sí, nosotros estuvimos en esa época y nosotros decíamos, sería buenísimo que ese invento cambie, ¿no? Porque todo invento el otro año va a salir con algo nuevo, como el iPhone, el 2.0, el 3.0, 4.0, 5. Y van a seguir saliendo muchos más. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que se puede mejorar. Pero cuando Dios evalúa su creación, Él dice, es buena, no necesita ninguna mejora, es perfecta completamente, no necesita agregársele más, es bella, su diseño es perfecto, su función es extraordinariamente grande, no necesita nada más. Y cuando dice que Dios descansó, no significa que Él ahora se tiene que sentar a descansar. Él ya terminó. Pero vemos también, hay muchas cosas para resaltar, pero vemos que la fuente, hay una sola fuente, una única fuente que Dios usó para crearlo todo. Y esa fuente estaba en sí mismo y tiene que ver con su palabra. Miren, en el versículo 3 dice, y Dios dijo. En el versículo 10, cuando Dios creó los cielos, dice, dijo Dios. En el versículo 9, cuando crea la tierra y establece, ¿no es cierto?, los límites del mar, dice, dijo también Dios. Después, cuando hace los árboles, dice, dijo Dios. En el versículo 14, cuando crea la luna, cuando crea las luminarias de los cielos, dice, dijo luego Dios. En el versículo 22 dice, y Dios los bendijo. En el versículo 20 dice, dijo Dios. ¿Cuál fue la fuente que Dios usó para crear? Una fuente que estaba en sí mismo. ¿Y cuál es esa fuente? Es el verbo, es su palabra. Y nosotros sabemos que el verbo
La palabra, ¿quién es? Es Jesucristo. Y ahí viene una pregunta. ¿Quién estaba con Dios cuando se hizo todo? ¿Estaba realmente solo Dios? No. ¿Y dónde se puede ver eso, Diego? Bueno, hay un pronombre que Dios usa cuando crea algo en Génesis capítulo 1. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra Elohim, que aparece en el versículo 1, que es Dios, tiene que ver con plural, dioses. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Dios necesitaba crear al hombre y a la creación porque Él se sentía solo? No. Él tenía una comunión perfecta, preciosa, dinámica, abundante con las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que acá en la creación se ve. Aparece Dios, Dios habla el verbo y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Ahí está la Trinidad. Entonces, hoy estamos viendo en Génesis capítulo 1 la creación del hombre, y podemos decir el hombre es una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque hay un magnífico creador, hay un diseñador magnífico, un diseñador que hizo todo de la nada, un diseñador que no necesitó ninguna fuente que no sea él mismo, un diseñador que cuando hizo todo lo que hizo, él mismo evalúa lo que hizo y llega a la conclusión de que eso que hizo es bueno, y bueno en gran manera. Un creador que no necesitó la ayuda de absolutamente nadie, sino él mismo. Es el Dios autosuficiente, autosustentable. Es el Dios eterno e inmutable. Él es tu Dios y el Dios que te creó. Por eso el ser humano es una obra magnífica, por su diseñador. En el verso 26 y en el verso 27, que lo leímos, nos muestra que el hombre salió de la mente de Dios. Es una invención de Dios, no al revés. No, Dios es una invención del hombre. Hay un autor muy importante que es profesor de neurociencia de la Universidad de Nueva York, se llama Rodolfo Linas. Mirá la frase de este hombre. Dice, ¿qué es Dios? Él hace una pregunta, ¿qué es Dios? Es un invento del hombre. O sea, Dios es una fantasía que salió de la imaginación del hombre. Dice, y como todos los inventos humanos, se parece a él. Dios tiene dos razones de ser. O sea, dice que Dios es un invento del hombre y Dios funciona para dos cosas como invento del hombre. A los más inteligentes, Dios les sirve para gobernar a los demás. Y a los menos inteligentes o a los tontos, Dios es para pedir favores. A todos los demás, Dios es lo que usamos para explicar lo que no entendemos de la naturaleza. Dios es una lógica de un primitivismo de náuseas. Este hombre, que es un hombre considerado sumamente inteligente en el mundo, llega a la conclusión de que el hombre es una creación magnífica. La reconoce porque es un hombre que estudia la neurociencia. Pero cuando habla de Dios como algo que salió de una mente tonta. Que es tonto, es primitivo creer que Dios es real, que Dios existe, es una fantasía. Pero Génesis, capítulo 1, dice que tú, yo y toda la humanidad es una invención de Dios. La humanidad salió de Dios. Él la diseñó. Él la diseñó. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos hoy y que se lo comuniquemos también a nuestros hijos.
El segundo punto, el ser humano es una obra maestra de Dios por su diseño. Es una obra maestra por su diseñador. Lo segundo, es una obra maestra por su diseño. El hombre tiene un diseño específico. Ahí en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen. A su imagen. ¿Qué significa a su imagen? Bueno, que el hombre lleva impresa la imagen de Dios sobre él. Cuando uno piensa, Dios nos creó a su imagen, puede llegar a errores comunes y pensar que si fuimos creados a imagen de Dios, entonces nosotros somos Dios, ¿sí? O también podemos pensar que nosotros tenemos la imagen visible de Dios. O sea, si Dios nos creó a su imagen, entonces quiere decir que Dios tiene un papá y una mamá. Entonces quiere decir que Dios tiene 2 ojos como yo, una nariz como yo, 10 dedos como yo. Digo, pero la Biblia a veces dice que Dios tiene ojos, Dios tiene manos. Sí, pero son figuras que Dios usa a través de los profetas y de los escritores divinos para que nosotros podamos entender cómo Él obra a través de figuras humanas. O sea, Dios no utiliza figuras humanas en la Biblia para nosotros entender quién Él es. Él utiliza figuras humanas como la mano de Dios, el ojo de Dios, para que nosotros podamos entender quién Él es. Entonces, no podemos nosotros pensar que así como nosotros tenemos la imagen de Dios, entonces Dios se parece a nosotros, es igual a nosotros en relación de formas. ¿Sí? ¿Qué significa que tenemos la misma imagen de Dios? Bueno, la idea es que nosotros tenemos atributos, cualidades o características que Dios también tiene. Eso es la imagen de Dios. Que nosotros tenemos atributos, características o cualidades que Dios también tiene. Hay un autor en su libro, La maravilla del hombre, mira, lo voy a leer, está genial. Se llama Werner Gitt, ¿sí? Y lo explica claramente diciendo que el hombre es la imagen de Dios en el sentido de que el hombre puede hablar igual que Dios. Ninguna creación en el mundo se comunica sino solamente nosotros. ¿Por qué nos podemos comunicar? Porque somos a imagen de Dios. Nos comunicamos, hablamos porque Dios también se comunica y habla. Podemos pensar igual que Dios. Podemos escribir igual que Dios. Tenemos capacidades creadoras igual que Dios. Tenemos una sensibilidad para la estética y podemos trabajar artísticamente igual que Dios. Tenemos voluntad libre igual que Dios. El hombre tiene voluntad, intelecto y emociones igual que Dios. Dios se entristece, Dios se alegra, Dios se regocija, tú y yo también. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero también la Biblia nos dice que la humanidad fue hecha de una forma especial. Mirá, hay nosotros en el versículo 24, cuando Dios crea los animales, mira, dice, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Estaba ahí la tierra, Dios ordena a través de su palabra obra a través del poder del Espíritu Santo y los animales salen de la tierra. Pero cuando Dios crea el hombre, Dios lo crea de una forma distinta. Mira, en Génesis, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice formó, o sea, el sentido tiene que ver como un artesano que toma barro, lo pone en su mesa y empieza a darle forma ¿con qué? Con sus propios dedos. Y una vez que termina esa pieza maravillosa como artesano, Dios lo que hace es darle el último toque a esa pieza maravillosa que ha hecho. Y es soplando vida sobre eso.
así no hizo a los animales, así solamente hizo a la humanidad. La humanidad es especial porque fue creada a su imagen, pero la forma en la que la hace es muy especial. Es muy especial porque lleva el aliento de Dios. Ninguna creación lleva el aliento de Dios como lo lleva la humanidad. Pero también es especial porque Dios va a diseñar la humanidad a su imagen para que su imagen se exprese a través de dos formas definidas, claramente definidas y definitivas. Y ahí en el versículo, vamos otra vez a Génesis capítulo 1. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Los hombres y las mujeres llevarían la imagen de Dios. El hombre llevaría la imagen de Dios como hombre y la mujer llevaría la imagen de Dios como mujer. Es hermoso saber que cuando Dios habla de la humanidad, habla de la humanidad expresada a través de dos formas: la humanidad como hombre y la humanidad como mujer. Dios quiso que en la humanidad hayan dos formas claramente definidas, y escuchen bien la palabra, definitivas. O sea que en la humanidad no pueden haber dos otras formas más, dos géneros más que no sean masculino y femenino. Y me encanta porque cuando habla del hombre y de la mujer dicen que ambos fueron creados a la imagen de Dios. El hombre no está superpuesto en valor hacia la mujer. Y la mujer no está superpuesta en valor hacia el hombre. El hombre y la mujer llevan exactamente en la misma cantidad la imagen preciosa de Dios. Pero cada uno va a revelar y a reflejar la imagen de Dios de una manera distinta. Tú como hombre y tú como mujer. Hay solamente dos géneros: sexo masculino y sexo femenino. ¿Qué es el género? El género es lo que te identifica como hombre o como mujer y que se expresa claramente y visiblemente a través de las formas de tu cuerpo. Por eso cuando nace un bebé o cuando vas a la ecografía, Audi ahí se hizo la ecografía, todos saben que es un... Ahora se van a enterar todos, son gemelos. No, es un varoncito, ¿sí? Y le digo, Audi, ¿cómo te diste cuenta que era un varoncito? Bueno, porque en la ecografía salió algo. Yo no voy a preguntar qué salió, pero una parte del cuerpo de ese bebé hermoso se vio claramente ahí. Y al verla, todos a una, el ecógrafo, la mamá, el papá, los hermanitos, dijeron, es un varón. No dijeron, ¿y ahora qué será? No, porque Dios ha definido a través de tu cuerpo una verdad objetiva, y es que tu cuerpo te dice quién eres como género. Tu cuerpo es una evidencia y una alarma que te dice, sos hombre, sos hombre, sos hombre, sos mujer. Tu cuerpo te lo dice, tus genes te lo dicen, las pruebas de sangre te lo dicen. Eso es una verdad objetiva. Pero hoy el mundo, ¿sabes cuántos géneros se reconocen? Ustedes saben, quizás los jóvenes sepan porque van a la escuela. ¿Saben cuántos géneros hay según el hombre? 200 géneros. Mira, te voy a nombrar algunos: pansexual, género fluido, asexual, intersexual, transgénero. Y sabes que yo me puse a investigar, dice, qué significa cada uno, y te volvés loco, porque de verdad vos no comprendés nunca más qué es cada uno. Género fluido, o sea que vos puedes ser hombre, mujer al mismo tiempo. Y después dicen, no, eso no es género fluido, eso se llama queer. Entonces, ¿y qué es género fluido? Que puede ser asexual, pansexual y también hombre y mujer al mismo tiempo. Y vos dices, esto es una locura. Bueno, la Biblia te dice que hay solamente dos géneros, masculino y femenino. Sabes, hoy hay una guerra tremenda en cuanto al género. Y los padres tienen que tener muchísimo cuidado porque el mundo
a través del internet, de las plataformas, de la música, quiere plantar la semilla a tus hijos de que ellos pueden ser algo distinto al género que les fue asignado. No por el médico, no por ti, sino por Dios al nacer. Porque hoy el género, ¿sabes lo que se define como género? Lo que tú te autopercibes, lo que tu corazón te dice, eso es lo que sos como género. O sea, sexo es una cosa, género es otra cosa. Sexo es la verdad objetiva de lo que dice tu cuerpo, y género es la manera en cómo tú te autopercibes. Yo puedo ser de sexo hombre, pero el mundo te dice, bueno, ahora tienes que definirte cuál va a ser tu género. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís más como hombre o como mujer? Y esto se ve mucho hoy en la fama. Sí, hay una pareja muy popular, unos jovencitos, que por ejemplo ellos le pusieron a su hijo un nombre, que vos cuando escuchás el nombre no sabes si es varón o mujer. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Y después dice, vamos a tener un hijo, porque no sabemos si es hombre o mujer. Y hay un montón de gente escandalizada porque una de las frases que se ha mencionado es que, bueno, cuando sea grande va a definir si va a ser hombre o si va a ser mujer. Imagínate esto, le están dando al ser humano el reconocer una expresión soberana, decretada, definitiva de Dios en cuanto a algo que es fundamental y tiene que ver con el género. El género no se puede cambiar. Los padres tienen que explicarle a sus hijos que no podés ser una nena si eres un hombre, y no podés ser un hombre si sos una nena. No se puede. Funcional en apariencia quizás, pero en función jamás va a pasar eso. Porque Dios es el que define el diseño de la humanidad. Y Dios definió tu diseño de cómo le ibas a glorificar desde el vientre de tu madre, y tu cuerpo te lo va a gritar. Cada vez que un transexual va a una clínica y tiene que inyectarse hormonas para aparentar lo que no es, cada vez que el médico le inyecta, su cuerpo le está gritando, estás luchando contra algo que no la naturaleza, sino Dios ya definió desde antes de la fundación del mundo, y es lo que eres, varón o mujer, hembra o macho. Cuando Eva dio a luz a su primer hijito, ¿sabes lo que ella dijo? Por voluntad de Dios he adquirido un varón. ¿Cómo Eva supo que era varón? Porque vio el cuerpo del bebé. Y ella dijo, por voluntad de Dios, yo tengo a un bebé varón. Así que el género no es voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. El diseño de Dios es que haya sido creado a su imagen. Y el diseño de Dios es hermoso porque te creó de una manera especial. Por tanto, no vienes del mono. No vienes del mono. No vienes de un animal. No eres una bestia. Hace 450.000 millones de años no fuiste un Australopithecus. ¿Sí? ¿Sabes? Era gracioso porque un niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Y la mamá le abre en Génesis, le dice, hijo, nos creó Dios, y le explica todo lo que estamos explicando acá. Y dice, pero mamá, mi papá me dijo que venimos del mono. Y la mamá le responde, no. De eso, la familia de tu papá, ellos descienden del mono. Nosotros no. Sí, así le respondió la señora, ¿no? Y aunque es una broma, representa la realidad de lo que muchos padres creen, de lo que la sociedad cree. Pero tú sabes que no descendiste del mono, sino que Dios te pensó. Y cuando Él te hizo de una manera especial. Y cuando te hizo para parecerte a Él. Y cuando te hizo de una manera particular, para de esa manera particular reflejar su imagen. Y por último, el hombre es una obra maestra no solamente por su diseñador, no solamente por su diseño,
sino también por su propósito. ¿Sí? Dios hizo al hombre de una manera especial para cumplir con propósitos especiales. Mira, en el versículo 28, uno de los propósitos del hombre tiene que ver con procrear. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Adán y Eva tengan muchos hijos. La voluntad de Dios es que muchos seres humanos a través de Adán y Eva existan. Muchas personas, hombres y mujeres, que cada uno de ellos refleje su gloria en los dos géneros que existen: varón y hembra. Ese es uno de los propósitos, la procreación. Dios se deleita cuando un nuevo ser humano nace, porque un nuevo ser humano que nace es un nuevo ser que fue creado a la imagen de Dios. Y cada ser humano, como mujer o como hombre, cada uno refleja de manera distinta la gloria de Dios. Porque aunque somos hombres y mujeres, al ser hombres y mujeres también somos cada uno súper distintos. Y ese es uno de los propósitos de Dios, la procreación. Lo segundo tiene que ver con presidir. Los hombres debían gobernar con autoridad toda la creación de Dios. Ellos tenían que ser los administradores de lo creado. Mira, por eso ahí en Génesis versículo 28 dice: sojuzgadla o someterla y señorear, gobernar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la creación está para servir al hombre, no el hombre para vivir para la creación. ¿Se entiende? El hombre administra lo creado. El hombre gobierna lo creado. El hombre fue puesto como la base, no solamente del gobierno humano, sino como la base de la administración de todo lo que Dios ha creado ahí, en medio del mundo. Ese es otro de los propósitos de Dios, administrar la creación. ¿Cómo administra el hombre la creación? Bueno, de algunas maneras. Y vamos a identificar a Dios. La primera es potenciar y proteger. Mira, en el versículo capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué lo puso? Para labrarlo, para trabajar. Dice, y guardarlo, o sea, y cuidarlo. Aquí hay un punto. El trabajo en medio de la creación no es un resultado de la caída. Dios es un Dios que trabaja. Hay gente que piensa que cuando estemos en el paraíso no vamos a trabajar más. Eso es una mentira. Dios siempre trabaja. Y Él antes de la caída puso al hombre a trabajar. Y aquí vemos a través de dos funciones. Tenía que labrar la tierra y tenía que cuidar la creación. Cuando habla de labrar la tierra, significa de que Adán y Eva tenían que tomar los frutos, las semillas de esos frutos, y producir más frutos. O sea, que eso que les fue dado crezca, sobreabunde. Y eso es lo que tienen que hacer los seres humanos. Crecer en lo que Dios ya nos ha dado. Por eso vos vas a ver que un hombre llega a una tierra desolada, y cuando se asienta un hombre y después empiezan a crecer familias, esa tierra desolada después, ¿qué tiene? Casas, árboles, calles, animales, plantas, la ciudad empieza a ser linda. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios ya hizo al hombre de esa manera. Dios hizo al hombre para administrar, para cuidar y para llevar lo que Dios le ha dado a otro nivel, para embellecerlo, para hacerlo producir más. Pero también vemos ahí en Génesis, versículo 19, capítulo 2, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Mira, acá yo sé que no te dice observación científica, pero Adán tenía una tarea y tiene que ver mucho con la ciencia. Adán tenía, Dios le lleva a todos los animales, imagínate. Y Adán tenía que observar cuidadosamente las características de este animal. Y a través de estas características definir un nombre. No solamente por las características, sino por la función de cada una de esas características para ese tipo de animal. Y a través de eso saber cómo cuidar al animal y cómo usar a ese animalito para administrar lo creado. Y es lo que hace hoy el hombre. A través de la creación el hombre ha descubierto medicinas. A través de los animales el hombre ha descubierto nuevas formas de vivir la vida. ¿Sabían de dónde salió el invento de la aguja? ¿Sabían de dónde salió? De los mosquitos. ¿Por qué salió de los mosquitos? Bueno, porque el hombre está haciendo lo mismo que Adán hizo. Observó al mosquito, cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, y no solamente define que el nombre apropiado para ese animalito es mosquito, sino cómo se debe cuidar y administrar esa creación, pero cómo esa creación enseña cosas que el ser humano puede desarrollar para administrar y vivir mejor en esa creación que le ha sido dada. ¿Se entiende o los mareé? Los mareé. Bueno, lo que yo quiero y deseo que entiendan es que no es que Adán veía mono, cabra, culebra. Eso es muy superficial. Quizás a un niño se lo expliques así. Acá no te detalla todo, pero es muy importante lo que Adán tiene que hacer. Él tiene que cuidar la creación y tiene que observarla detenidamente, comprender cómo funciona, comprender las características que tiene, y en base a eso no solamente ponerle un nombre para que tenga un nombre, sino ponerle un nombre para utilizarla de la manera adecuada, de manera que pueda bendecir lo creado. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? ¿Sí? Buenísimo. Pero ¿saben? Hay un propósito global en cuanto a para qué el hombre fue creado. Y vamos a ir ahí a Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué Dios formó? Según este pasaje. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre fue creado para la gloria de Dios. ¿Y qué significa vivir para la gloria de Dios? Significa vivir para que el nombre de Dios sea exaltado y alabado a través de tu vida. Y eso sucede cuando nosotros vivimos de acuerdo al diseño, que ya vimos cómo es. Y que hoy no se ve eso, porque hoy aparecen cada vez más mujeres que no quieren más dar a luz. ¿Sí o no? Hoy vemos que hay mujeres que prefieren tener un perrito que a tener un hijo. Y quiero ser exacto en esto, no está mal tener una mascota, sino que hay mujeres que pueden tener hijos, o sea, pueden, pero dicen no, un hijo es una carga, un hijo me impide crecer y avanzar en mi vida, entonces prefiero tener un cachorro, un perrito, solo tienes que alimentarlo y nada más, no tiene muchas cosas que necesita. Hoy incluso ya se están haciendo propuestas para que las niñas, ya desde muy temprana edad, a ellas se les practique una histerectomía. Cortar, ¿no es cierto?, para que no puedan tener más hijos. Y a eso hoy le llaman libertad femenina. Hoy ves que el ser humano ya no cuida la creación. ¿Qué está haciendo el ser humano? La está destruyendo. Hoy ya no se ve que los seres humanos, las nuevas generaciones, están pensando en si son hombres o si son mujeres. Ya no saben ni qué son. Bueno, ahí te das cuenta que el ser humano no está glorificando a Dios.
Pero glorificar a Dios tiene que ver con algo más profundo a esto de abrazar el hecho de que soy hombre, soy mujer, abrazar el hecho de que tengo que criar, multiplicarme, ¿no es cierto? Tener hijos es una bendición, tener hijos no es un peso, la Biblia lo llama que es una bendición. Y cuando tienes un hijo, estás glorificando a Dios porque Dios te hizo para eso. Cuando vos tienes una casa y la embelleces, o un jardín y lo haces multiplicar, cuando vos ordenas, cuando vos trabajas, cuando la sociedad crece, la sociedad está dando gloria a Dios porque fue hecha también para eso. Pero Dios nos hizo para algo mucho más especial, y es para tener una relación con Él. Dios nos hizo para vivir para Él. Y ahí en el Salmo 100, nos va a hablar de esta realidad, de cómo deberíamos vivir de acuerdo a esta verdad de que Dios nos hizo. ¿Sí? Si Dios te hizo y vos lo crees, bueno, el Salmo 100 te va a responder, bueno, ahora, ¿cómo debes vivir de acuerdo a esa verdad? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí hay varias cosas que el salmista enuncia y habla de alabar. Ahí aparece en el versículo 1 cantar, en el versículo 4 dice alabar, en el versículo 4 también dice entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿sí? Gratitud. Fuimos creados, ¿sabes qué? Para alabar a Dios. Y alabar a Dios significa darle gracias, reconocer quién Él es en tu vida. Eso es vivir para la gloria de Dios, es agradecerle. Lo que tienes, lo que eres, todo ha venido de Él. Él es el que te provee, el que te preserva, Él es el que te protege, Él es el que te proyecta en la vida. Fuiste creado para reconocer que eso es así, que Él es el fundamento de todo lo lindo que tienes en tu vida. Y aquí el salmista dice: alábenle, denle gracias, entren a su santuario con regocijo, inundados, abundando en gratitud. Pero en el versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría. Vivir para la gloria de Dios significa vivir para su servicio. Y servir a Dios significa poner tu vida entera, todo lo que tienes, todo tu ser, alma y cuerpo, para la obra de Dios, acá mientras vivas. Y en Romanos lo afirma, Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿De dónde vienen todas las cosas? De Él. ¿Quién las hizo? ¿A quién le pertenecen? Bueno, seguros. Bueno, la Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir de acuerdo a eso? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, por tanto, este así que está unido a lo que dijo arriba. ¿Sí? Como las cosas vienen de Él, todo fue creado por Él y para Él, entonces yo les voy a rogar algo, dice Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia dice acá, y lo dice Pablo, que si tú entiendes esta verdad de que todo fue creado por Él, todo le pertenece a Él, y todo fue creado a través de Él, entonces eso debe de llevarte a ti a ofrecer tu vida entera para cumplir con sus propósitos. El propósito de la vida no se trata que vos seas feliz acá. El propósito de la vida no se trata que vos tengas un mejor auto, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor sueldo. El propósito de tu vida es que tu vida le glorifique a Él. Y que tu vida le glorifique a Él muchas veces implica no tener lo que quieres, no cumplir las metas que soñaste, no vivir en el barrio que quieres, no estudiar lo que siempre anhelaste, no estar con las personas que amas. Vivir para la gloria de Dios es vivir para que el nombre de Dios sea exaltado acá en la tierra. Es para que el reino de Dios se extienda acá en la tierra. Todos los que estamos acá deberíamos salir con esta mente. Dios, ¿qué puedo hacer para ti y por ti? Porque tú eres dueño de mi vida. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles es predicar. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque yo no sé si tú hoy estás acá. Y lo que más me preocupa con la generación de cristianos de hoy en día, y me preocupa porque yo soy también parte de esa generación de cristianos, es que seamos cristianos con contenido, pero sin convicción. Un cristiano de contenido es un cristiano que dice, sí, Dios me creó, sí, Él me hizo de una forma especial, Él es un diseñador magnífico, sí, fui creado para su gloria, pero vives para este mundo, pero vives para ti, pero vives en el pecado, pero vives para esta tierra. Esos son cristianos con contenido pero sin convicciones. Es como que alguien te dice, las achuras de Berazategui son malas, y te lo explico, no sé, científicamente. Uy, sí, es verdad, son re malas las achuras de Berazategui. ¿Y qué vas a comer? Achura, con pancito, vos no sabés cómo queda. Pero si vos entendiste que las achuras no se deben comer, las de Berazategui, ¿por qué las comes? Esto no es para que los hermanos... Te aseguro que algunos hermanos se van a quedar solo con esto. El pastor dijo que no debemos comer achuras. Te aseguro. Y si vos llegas a esa conclusión, no escuchaste nada. Esto es solo un ejemplo, para que tú te des cuenta cómo los cristianos vivimos. Hoy Dios te está diciendo, fuiste creado por mí. Fuiste creado por mí de una manera especial y fuiste creado por mí para mis propósitos, no para los tuyos, para mis propósitos. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir de ahora en adelante? Para terminar, si Dios creó la humanidad, entonces no somos producto del azar, no somos un accidente. Hay muchos jóvenes que piensan que son un accidente, que no debieron de haber nacido. O hay muchas personas que piensan en que la mejor opción es morir, quitarse la vida. Y yo era uno de esos. Y a veces me pasa por la mente ya no querer seguir viviendo. ¿Viste cuando uno entra en ese vacío existencial? Bueno, cuando uno piensa en eso, ha dejado de pensar la verdad y ha dejado de poner a Dios en el centro. Tú no eres el resultado del azar. Tú no eres el resultado de la suerte. Aunque tus padres no hayan querido que tú nacieras, Dios quiso que tú nacieras. Si tus padres no quisieron que vos fueses una nena y eres un varón, Dios quiso que fueses un varón. Y esa es la forma en la que ibas a glorificarle. Ese es el diseño perfecto. Segundo, no vienes de los monos. No vienes de un animal. Porque hay personas que dicen, no. ¿Sabes lo que un día alguien me respondió? Me dijo, yo estoy con muchas mujeres porque venimos de los animales. Y así como los perritos están con muchas perritas, bueno, soy parte animal. Eso es un absurdo. Dios no creó a los animales de la manera en la que nos hizo a nosotros. Y en Génesis ves que nos hizo distintos. Nos hizo distintos. Así que eso es una mentira.
Segundo, si Dios creó la humanidad, entonces Él tiene autoridad absoluta sobre ella. ¿Viste cuando alguien dice las cosas tienen que ser de esta manera? ¿Y quién dijo? Dios. Dios dice que así te tienes que comportar como marido, así te tienes que comportar como hijo, así tienes que manejarte cuando hablas, así tienes que vestirte, así tienes que, con este tipo de amigos sí, este tipo de amigos no, aquel pecado lo tienes que abandonar, tienes que confesar tus pecados, exponerlos. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. Porque Él tiene autoridad absoluta sobre tu vida. Dios lo dijo. Lo peor es un cristiano que dice el pastor lo dijo. El pastor no es nada, hermanos. El pastor es nada. El pastor es solamente una persona igual que tú, pecadora que tú, que ha sido llamada a predicarte la verdad con fidelidad. Y el pastor tiene autoridad porque Dios lo puso, pero esa autoridad está ligada a este libro. Por eso cuando alguien te habla las Escrituras, Dios te lo está diciendo. No es un hombre, es Dios. Si Dios creó a la humanidad, entonces la humanidad debe vivir de acuerdo a su diseño. Así funciona. Hay hombres que dicen, estoy harto de trabajar. Es el diseño de Dios que tú trabajes y proveas para tu familia. Hay madres que crían, pero crían con celular. Eso no es crianza. Estoy buscando una palabra con C, distinta. Pero eso no es criar. La crianza piadosa, tiene que ver con cuidar el corazón de los chicos para que los chicos se encuentren con Jesús. Hacer todo lo que tienes como papá para que eso suceda. Es el diseño de Dios. Diego, ¿tengo que sujetarme a mi marido? Sí, es el diseño de Dios. No significa el sometimiento que si tu marido está en la mentira, tú le sigas la mentira. Si tu marido está en pecado, que ocultes el pecado. Si tu marido va a tomar una decisión que afecta a toda la familia, bueno, yo te sigo. No, pero tienes que respetarlo. Es el diseño de Dios. Hijos, sus padres no tienen que obedecerles a ustedes. Muchos de ustedes son manipuladores de sus padres. Cuando tu papá te quita algo, tú lo manipulas. Tus padres no tienen que obedecerte a ti. Tú les obedeces a tus padres porque es el diseño de Dios. Y tú, papá, no tienes que obedecerle a tus hijos. Tú tienes que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así funciona. Iglesia, tienes que servir a los hermanos. Es el diseño de Dios. No hay de otra, me encantaría que sea de otra manera. Es el diseño de Dios. ¿Qué tienes que hacer con el pecado? Confesarlo, confrontarlo, corregirlo. Es el diseño de Dios. No hay otra. No hay otra. Digo, quiero tener más dinero, trabaja. El diseño de Dios. Digo, quiero luchar con la ansiedad, ora. El diseño de Dios. Él tiene la autoridad para decir cómo debemos de vivir. Es el diseño de Dios. No es el diseño del pastor, es el diseño de Dios. Si Dios creó la humanidad, entonces la humanidad debe vivir de acuerdo a su propósito. Mira, cada vez que vos tengas un vacío existencial, no sirvo para nada, ¿sí? Fracasé en la vida, no sé qué te venga a la mente. Es porque estás viviendo de acuerdo a un propósito que no te fue dado. Fuiste creado para la gloria de Dios. Y hasta que no vivas eso, nunca vas a poder ser feliz. O estar gozoso, mejor dicho. Porque fuiste creado para eso. Para eso. Imagínate si yo agarro la guitarra de acá y empiezo... ¿Cómo se llama ese deporte donde pongo la pelotita y hago esto y se la paso a otro? ¿Qué pasaría si yo utilizo la guitarra como un palo de hockey? Se va a destruir, porque está sirviendo para algo que no fue hecho. ¿Por qué muchos de nosotros nos estamos destruyendo? Porque estamos viviendo para algo para lo cual no fuimos hechos. El ser humano no fue hecho para depender de sí mismo. Fuiste hecho para depender de Dios. Hay muchos hombres que están hoy quebrados
y no pueden levantarse más porque creen que la vida de su familia depende de ellos. Dios te creó para depender de Él, querido hombre. Hasta que no vivamos bajo el diseño de Dios, nuestra vida, nuestro matrimonio, se va a destruir. Hay muchos matrimonios que se están destruyendo. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a ese diseño. Hay muchos padres que están viendo cómo sus hijos se están destruyendo. ¿Por qué? Porque no los criaron de acuerdo al diseño de Dios. Hay muchos que están siendo destruidos por el pecado. ¿Por qué? Porque no están luchando con el pecado de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, cada vez que vos veas tu vida algo que se está destruyendo, trae a la mente la guitarra con la pelota. El ejemplo, que así como una guitarra que es usada para hockey se destruye, de la misma manera una vida, un matrimonio, se destruye cuando está viviendo para un diseño que no es el diseño de Dios. Y por último, si Dios creó a la humanidad, entonces es una gran noticia, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el poder, la habilidad y el conocimiento para preservarla, proveerla, protegerla y proyectarla. Hay padres que dicen, ¿cómo yo sé? Dice, Dios, dame vida hasta que mi hija cumpla 15 años, hasta que se case, Señor, dame vida. Y si te morís, ¿quién la va a cuidar? Dios, porque Dios cuida su creación. Si no te alcanza el dinero al final del mes, ¿quién me va a proveer? Dios te va a proveer. Diego, pero me dijiste que tengo que trabajar. Dios te dice que trabajes, no Diego. Pero cuando aún a pesar del trabajo no te alcanza, hay un padre que te espera, donde puedes ir a llorar como hombre y le puedes pedir que te ayude, porque Él es un padre que sostiene, que provee. A veces yo tengo miedo de saber qué va a pasar. ¿Sí? Yo a veces yo tengo una preocupación como hombre. Yo digo, no tengo obra social, tengo 36 años y un día tenía un pensamiento bien carnal, ¿no es cierto?, mundano. Digo, y ahora yo, si no aprovecho hoy para buscar un trabajo, no tengo una obra social, ¿cuál va a ser mi jubilación? ¿No? ¿Qué pasa si me da una ACV y me quedo en silla de ruedas? Ya a la iglesia no le voy a poder servir como pastor. ¿Quién me va a sostener? Si me muero, ¿qué le voy a dejar a mis hijas? Una Biblia marcada. ¿Qué dice Dios? Yo soy el creador. Yo te hice y no te hiciste tú a ti. Yo te voy a proteger, yo te voy a proveer, yo te voy a proyectar hacia lo mejor que tengo para ti. Mis caminos son más altos que los tuyos, porque yo tengo el poder, el conocimiento y la sabiduría para hacerlo. Hoy, mañana y siempre. Amén. Así que sirve mucho hoy haber entendido que eres una obra maravillosa. Y eres una obra maravillosa. La persona que está a tu lado es una obra maravillosa, a pesar de que esté un poquito gordito, sin cabello. Es una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, por el diseñador. Porque esa persona que está a tu lado, Dios la hizo a su imagen. Porque esa persona que está a tu lado, Dios la hizo para un propósito precioso, y es glorificarle. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Estamos animados? Sí, amén, gloria a Dios. Sí. Bueno, miren, sé que hay personas que nos visitan por primera vez. Y déjame decirte algo. Fuiste creado y creada para tener una comunión con Dios. Y Jesús vino a morir en la cruz para que esa comunión que estaba quebrada otra vez vuelva a estar. Si tú vienes por primera vez, déjame decirte algo. Dios te hizo, pero el pecado te destruyó y nos destruyó a todos nosotros.
Y el pecado no solamente te separa de Dios, sino que un día te va a llevar al infierno. El infierno es real. Pero como Dios ama a su creación, Él envió un medio para rescatarla y salvarla. Y este medio perfecto se llama Jesucristo. Jesucristo es una persona. Y esa persona está hoy acá. Y Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús quiere salvarte, perdonarte, limpiarte y darte un nuevo corazón. Él no te promete dinero, no te promete bienes, pero Él te promete algo que necesitas como urgencia, y es vida eterna. Es una nueva relación con el Padre. Es pasar de las tinieblas a la luz, de ser hijo del diablo a hijo de Dios. De estar en desesperanza a tener esperanza. De estar en miseria a tener gozo y paz. Si vienes por primera vez, ese Creador te quiere salvar y te ama profundamente, y te está llamando hoy a venir a Él. Así que ven a Jesucristo hoy es el día. Y si tú eres un creyente y has escuchado 10 veces esta predicación, te quiero llamar a glorificar a Dios con tu vida, viviendo bajo su diseño, viviendo bajo sus verdades, viviendo para su servicio, para alabarle y adorarle, porque fuiste creado para eso. Y hasta que no lo hagas, siempre va a faltar algo en tu vida. Ese es tu diseño, ese es tu diseñador, y ese es su plan y no cambia. Amén.